Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar: ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá: ¿que no lo sabes? El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Un poema llamado El Doliente y escrito por el poeta chileno Oscar Hahn es nuestra forma de proponer conversación e invitarte a hacer una pausa para la reflexión. Siempre es tiempo para el amor, la compasión y la justicia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Roberto Serra, mentor de la mentor de la Escuela de Sostenibilidad en Confam. En esta oportunidad vamos a tener un encuentro donde hablaremos sobre cómo te sientes segura al momento de rodar en tu bici. ¿Listo? ¿Cómo es rodar en tu bici? Tanto de los elementos necesarios como para salir a rodar, conocer un poquito de esta bicicleta, conocer sus partes, cómo funciona, ¿cierto? Habilitarla para salir a rodar y disfrutar sobre ella, porque lo que buscamos en una bicicleta siempre va a ser disfrutar y darle la mejor, digamos, experiencia que nos brinda ella. Por ahí he escuchado y he leído varias investigaciones donde se hace un paralelo de la palabra que más estimula a la bicicleta y es la libertad. Entonces, la libertad que se transmite al momento de montar la bicicleta, el escuchar a un ciclista, en conversar con otro ciclista, ¿cierto? Eh, Conversar con otro ciclista al momento de salir y, y esa experiencia que transmite el conocer personas nuevas cuando se monta en bicicleta. Entonces, quiero transmitirles eso. Entonces, hoy lo vamos a dividir en 3 sesiones principales y son, primero, vamos a conocer las partes de la bicicleta, cómo es su estructura sobre la bicicleta. Segundo, vamos a pasar a un kit para salir a rodar. ¿Cuáles son esos elementos necesarios para momento de salir a rodar? Tanto de seguridad como de mecánica o con lo que necesitamos para solucionar inconvenientes cuando salimos a rodar, ¿cierto? Y en una segunda parte les vamos a enseñar o vamos a transmitirles cómo cambiar un neumático o poner un parche, porque eso es uno de los inconvenientes más comunes cuando salimos a rodar. Entonces, comencemos con esta experiencia y espero que sea de su agrado. ¿Listo? Entonces, como estamos en ese mes de mayo, el mes de las madres, quisiera brindarles un abrazo fraterno y unión para todo, para esta experiencia. ¿Listo? Comencemos con las partes de la bicicleta. Listo. Como principal, muchas veces, esta bicicleta o la bicicleta que conocemos, no les conocemos las partes, ni siquiera los nombres. Puede que nos sepamos uno que otro, pero no todos. Listo. Entonces voy a hacer un breve recuento de las partes de la bicicleta. Listo. Vamos a comenzar con la parte trasera. Y esta parte trasera de la bicicleta es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se va a albergar la mayor tracción de la rueda. Listo. Entonces vamos a comenzar con esta partecita. Que esta parte es la llanta. La llanta de la bicicleta a la que se me transmite la potencia, es donde yo voy a andar no voy a andar muy seguro sobre la bicicleta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la que me va a dar estabilidad, la que no va a permitir de que me vaya a ir al suelo o que vaya a perder tracción. Entonces es importante tener en cuenta que la llanta, sí, en específico la llanta tenga la mejor calidad posible. ¿Listo? En cuanto para pinchazos, como para poder traccionar lo suficiente y no va a tener ningún inconveniente al momento de salir. Entonces, una llanta en buen estado va a evitar que se me pinche, ¿cierto? Tener la presión adecuada también va a evitar que se me chuse la llanta y tener inconvenientes al momento de salir. Listo, entonces esta llanta viene construida en caucho con aleación entre acero y otros materiales como el grafeno que la hacen un poquito más resistentes. Listo. Vamos a pasar un poquito más abajo y vamos a hablar sobre el aro. El aro de la llanta o hoja de rin que nosotros conocemos lo que hace es darle forma, una forma circular. ¿Para qué? Para que al momento de rodar no se sientan sobresaltos. Los radios son los que me ayudan a mí, ¿a qué? A estabilizar y a centrar esa rueda. ¿Para qué? Para que al momento de rodar,
como se los mencioné ahorita, tenga la mejor experiencia y un mejor rodaje. ¿Cierto? Entonces los radios se tensionan. ¿Para qué? Para que en cada lado sea simétrico y pueda rodar tenga una circunferencia perfecta. Listo. Vamos a pasar a la manzana, que es donde alberga, digamos, un buje, que lo que permite es que la rueda gire. ¿Sí me hago entender? Entonces la manzana es un buje, un hueco que pasa por dentro de un eje y lo que hace es que permita rodar sin tener que, digamos, que ruede todo el sistema. Vale, vamos a pasar un poquito más abajo y aquí tenemos este sistema que se llama pacha. Aquí en Colombia lo llamamos pacha. Entonces, esta pacha lo que es una unión de piñones. Listo. Esa unión de piñones va a determinar las velocidades de la bicicleta. Listo. ¿Qué me dice esta pacha? Por ejemplo, si yo tengo 8 piñones, como lo tiene esta bicicleta, quiere decir que es una bicicleta de 8 velocidades. Listo. Entonces, los piñones son 8 y es una bicicleta de 8 velocidades. ¿Cómo identifico la pacha? Entonces, si la pacha tiene, digamos, un piñón más pequeñito, ese piñón pequeñito va a tener 11 dientecitos, que comúnmente es lo que tiene la mayoría de bicicletas. Entonces, la mayoría van a tener 11 dientecitos, el piñón más pequeño. Y va a ir subiendo en proporción de 2 o 3 o de 4 hasta llegar al último. Por ejemplo, esta bicicleta tiene su piñón más grande, que es un 34. Entonces, la dimensión de la pacha en cantidad de piñones es 8 y su velocidad o su característica es una pacha de 11,34. Listo. Vamos a pasar un poquito más abajo y vamos a hablar de los tensores. Los tensores son los que me permiten subir o bajar velocidades, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ella está compuesta por un cuerpo que tiene por dentro un resorte. Entonces, cada vez que nosotros tensionamos, digamos, el cable, este cable, cada vez que se tensiona, el tensor se estira. Cuando se estira, empieza a subir entre piñones. Vale, entonces es muy importante conocer que cada vez que yo estiro el cable o meto un cambio o estiro el cable, lo que va a hacer es que va a subir entre piñones. Listo. Cada vez que le libero tensión al cable, o sea, bajo velocidades, el tensor se va a recoger. Vale. Entonces, ya conociendo el tensor cómo funciona, el apacha cómo funciona, vamos a conocer la cadena. La cadena es una unión de eslabones. ¿Qué quiere decir que es una unión de eslabones? Entonces, se une uno con otro. ¿Para qué? Para formar una estructura flexible que se pueda mover tanto adelante como atrás y se pueda flexionar, como lo vemos acá, en el tensor. Perdón. Listo. Entonces, es muy importante conocer que esta cadena tiene que tener una característica, y es que siempre va a tener, en lo posible, vamos a tenerla lo mayor limpia posible y lo mejor lubricada posible. ¿Con qué se lubrica esa cadena? Esa cadena se tiene que lubricar con lubricante para cadena de bicicleta en específico. ¿Listo? Ya no la vamos a lubricar con grasa, no la vamos a lubricar con aceite de cocina, con otros implementos de la casa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es deteriorar mayor la cadena, entrar en deterioro de la cadena y posiblemente en que esa cadena, cuando la lubricamos, por ejemplo, con grasa o con aceite de cocina, lo que va a hacer es recoger todo el polvo y la suciedad de la calle, ¿cierto? Entonces, cuando sucede eso, esa cadena se vuelve negra, amalgamada, ¿cierto? Y lo que va a hacer es deteriorarla y dañarla mucho más rápido. Listo. Entonces, mucho cuidado, siempre debemos de tener en la casa dos implementos importantes, que es un desengrasante y un lubricante para la cadena. En lo posible, cada rodada, si se pusieron a partes húmedas, o sea, lluvia o charco o alguna parte donde se moje la cadena, es importante que cada vez que lleguen le echen la deslubriquen con el desengrasante y le apliquemos un lubricante para cadena de bicicletas en específico. Listo, el que más les guste, el que ustedes hayan utilizado más. Bueno, como recomendación, y eso es para el medio ambiente, los desengrasantes, evitar los desengrasantes que tengan contenido de petróleo o que sean a base de petróleo. Primero, porque va a entrar, digámoslo, el medio de desagüe. Cuando yo lavo la cadena, va a ser el grifo, digamos, el sifón de agua de la casa, ¿cierto? Lo vamos a desechar por la cañería. ¿Y qué pasa con eso? Lo que va a pasar es que vamos a contaminar el agua
y la posible agua que tenga contacto con ese desengrasante. Listo. Entonces, lo principal, desengrasantes a base de cítricos son los más recomendados. Listo. Entonces voy a pasar para adelante y esta parte nosotros la conocemos como las bielas. Las bielas son esa estructura que vemos acá que se extiende, se estira hacia abajo y va a tener unión con los pedales donde vamos a ejercer la fuerza. Listo. Él a su vez está unido con los pedales. Listo. Perdón, con los platos, perdón. Los platos que vienen en diferentes medidas y en diferentes tamaños, ¿cierto? ¿Por qué digo que en diferentes medidas? Porque en unión con la biela vienen de 170, 172, 175 milímetros, 165, entonces hay variabilidad en el tamaño de esta biela. En los platos hay 3 categorías de platos: biplato, monoplato y triplato. Entonces, en este caso tenemos una bicicleta con 3 platos. Listo. Siguiendo hacia arriba, vamos a tener el descarrilador. El descarrilador va a entrar en función con los platos que tengamos. Entonces, como funcionaba el tensor atrás, yo cada vez que tensiono el cable o el cable se estira, se va a salir el descarrilador. Entonces, si yo le aplico tensión, voy a subir a un plato. Si le aplico más tensión, se va a subir al primer plato. Eso quiere decir que cada vez que yo le acumule tensión al descarrilador, él va a subir. Y cada vez que le libero tensión, él va a bajar. Vale. Vamos a pasar un poquito más hacia adelante y vamos a mencionar lo de el manubrio. Aquí tenemos el manubrio, ¿cierto? El manubrio de ruta se llama manubrio drop bar, pero este manubrio lo conocemos como manubrio de montaña o de mountain bike. Listo. Acá tenemos las palancas de frenos. Estas son las que me permiten frenar. Pueden ir con cable mecánico, como lo conocemos normalmente en la mayoría de bicicletas, digamos, conocidas antes, o las bicicletas de frenado hidráulica, son las que están viniendo últimamente, que tienen adentro un líquido, un aceite mineral que viaja y presiona las pastas para presionar el disco. Entonces, esto es un sistema hidráulico o puede ser mecánico por traccionado por cable. Acá adelante tenemos los mandos donde se van a ejecutar los cambios de velocidades en la bicicleta. Entonces, a en montaña se le conoce como shifter, pero podemos tenerle un nombre genérico que es palanca de cambios. Listo. Aquí arriba tenemos, para este caso de las bicicletas de montaña, posiblemente lo tengan acá arriba, que eso es un mando externo, o podemos tenerlo acá en el lado derecho de la suspensión. Esto lo que va a hacer es bloquearme la suspensión para que no rebote. Listo. Voy a pasar por acá y vamos a tener acá la espiga. La espiga es la que me une el manubrio con, digamos, la barra que cruza todo el centro de dirección y se me conecta. Listo, y me conecta al manubrio para poder ejecutar un movimiento al momento de rodar, ¿cierto? Pasamos hacia un poquito más, entonces tenemos las otras palancas. Importante, por medio de seguridad, que la bicicleta que ustedes tengan siempre tengan los taponcitos. Esto lo conocemos como puño, pero ¿qué pasa con estos taponcitos? Es que estos taponcitos a ustedes los va a asegurar, les va a cuidar su integridad física. ¿Qué pasa si yo no tengo estos taponcitos? Al momento de yo girar la bicicleta y si se me va la rueda, me voy a caer, eso se me va a entrar en el cuerpo y me va a perforar la piel. Si no tengo, porque esto lo que va a generar es succión y va a cortar la piel mía y me lo va a penetrar, me va a chuzar. Listo. Es algo de seguridad. Entonces, siempre recomiendo que anden con estos taponcitos. Vale. Perfecto. Entonces, aquí tenemos las fundas, que son estas cositas negras, estos cables negros. Nosotros lo conocemos como chuspas, pero por dentro va un cable, el cable de freno y el cable de cambio. Listo. Nosotros acá ese cable lo conocemos como guaya, entonces pueden llamarlo de las dos. Cable y funda o cable y chuspa, como lo queramos llamar. Listo. Voy a pasar aquí adelante y tenemos la suspensión, pero si no tenemos suspensión, se llama tenedor. Él viene integrado y por dentro aquí
pasa un tubito que se los mencioné ahorita que se llama espigo. Entonces el tenedor o la suspensión va a tener digámoslo, un tubo que se va a llamar espigo. Vamos a pasar un poquito más adelante y aquí posiblemente tengamos los frenos de herradura o frenos V-brake, que son los que tienen un resorte acá y permiten que los bocadillos generen contacto con la rueda y puedan frenar. Esa es una de las opciones. La otra es el freno de herradura, que la mayoría de bicicletas en este momento en la ciudad tienen de herradura de ruta, presionan y generan, digámoslo, el contacto con un riel en aluminio para poder hacer el frenado, ¿cierto? Acá tenemos los discos, también se pueden llamar rotores, que a su vez pueden tener este freno mecánico, o sea, traccionado por cable, o puede ser hidráulico. Entonces, dentro de esta mordaza, esta se conoce como mordaza o caliper, van dentro unos pistones que hacen presión sobre las pastas. Listo. Entonces, ahí fue una breve explicación sobre la bicicleta y sus partes para que lo vayamos conociendo y nos vayamos familiarizando con el conocer sobre la bicicleta. Si quieren andar más sobre, digamos, estas partes de la bicicleta, los invito a que nos matriculemos en el curso de mecánica para bicicletas en la sede Confamas. Listo. Entonces, vamos a continuar con algo muy importante. Esta parte es muy importante porque va a ser el kit que nos va a ayudar al momento de salir a montar en bicicleta. Pero antes de eso, les voy a comentar algunos implementos necesarios o les voy a comentar qué revisar antes de salir a montar en bicicleta. Por ejemplo, muy importante siempre salir a montar en bicicleta cuando no importa si es a comprar la leche, no importa si es a salir a una salida de 6 horas, de 5 horas, a la ciclorruta, siempre utilizar casco como medida de seguridad. ¿Por qué? Porque el piso va a estar igual de duro que si voy a comprar la leche, así voy a ir a hacer una ruta. Entonces, muy importante eso. Segundo, mirar en qué condiciones están las pistas de frenado. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a jugar con mi seguridad. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Entonces, al momento de salir a montar, recuerden esa configuración de asiento o como se sientan más cómodos. Hay una herramienta o hay un estudio sobre cómo me debo acomodar en la bicicleta que se llama un BikeFit. Entonces es muy importante para que lo realicemos y tengamos en cuenta. Listo. Entonces, vamos a hacer esa configuración de asiento. Si lo quieren, digámoslo, porque la bicicleta no me puede doler ni al primer minuto ni a las 2 horas de haber montado. Entonces es importante que se hagan eso o se estudien o busquen la manera de sentirse lo más cómodo posible sobre la bicicleta. Entonces por eso esa configuración de asiento es buena que la revisen antes de salir. Revisión de los pedales si tienen digamos, si están bien apretados, por si al momento de pedalear se sueltan o se caen, es importante revisarlos. Ajuste de la posición del manubrio, a ver en qué condiciones, si gira bien, está bien lubricado. Revisión de las llantas, de la presión, es muy importante revisar la llanta y su presión antes de salir a rodar, porque puede que cuando yo salga a rodar tenga poquita presión, se va a perforar o se va a chuzar mucho más fácil. Listo. Revisar siempre la lubricación. Lubricar bien la bicicleta hace parte del cuidado, pero también del montar y cuidar las partes. Listo. Entonces, importantísimo siempre mantener la cadena bien lubricada. Listo. No acumularle la lubricación sobre lubricación, sino que limpiarla antes de volverla a lubricar. Vale. Entonces, vamos a continuar con el kit para salir a montar en bicicleta. Ese kit les va a servir para solucionar, digamos, el inconveniente mayor al momento de salir a montar. Listo, ya les voy a explicar cómo se va a utilizar cada elemento, pero es bueno que me presten la mayor atención posible para que entendamos cómo funciona y qué están construidos y los tips que les vaya a dar en ese espacio. Listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar a conocer los elementos para salir a rodar o ese kit básico para salir a rodar. Listo. Entonces, muy importante. Primero que todo,
para salir a rodar, mi recomendación es siempre salgan con casco, con luces, por medio de protección, para que nos protejamos por algún accidente. Listo. Entonces, siempre como recomendación, se los van a decir en todas partes, siempre debemos salir con un neumático adicional del tamaño de la rueda, ¿cierto? Si mi bicicleta es de otro sistema, por ejemplo el tubeless, que ya no tiene neumático, es bueno llevar una pipeta, pero ahorita vamos a ir conversando a profundidad al respecto. Bueno, entonces el neumático lo que va a hacer es que va a ser mucho más fácil el montaje y el desmontaje de la rueda. Me explico. Cuando si se me perfora, se me chuza o se me estalla el neumático, puede pasar. Es más fácil retirar el neumático viejo y volver a instalar uno nuevo. ¿Por qué? Porque posiblemente yo en la casa puedo poner el parche mucho más cómodo, mucho más, digámoslo, ágil, con calma, sin estresarme. Listo. Entonces siempre se recomienda un neumático porque puede pasar situaciones, ¿cierto? Llevar también un neumático, un inflador de mano. Este inflador de mano, como se los mencioné ahorita, no me va a servir para inflar una llanta tubeless. ¿Por qué? Porque no le va a dar la presión que necesita esa llanta, sino que se va a empezar a escapar por los lados. Entonces, es importante que si yo tengo sistema tubeless, tener una pipeta de CO2. Esta pipeta de CO2 viene por gramajes, ¿cierto? Entonces viene de 16, viene de 24 gramos. ¿Cuál es mejor para mi bicicleta? Depende, si es bicicleta de montaña, bicicleta de ruta. Lo que vamos a tratar de solucionar con esta pipeta en sí es inflar la bicicleta, ya sea tubeless o sea bicicleta que tenga en su interior un neumático. Listo. Entonces es importante reconocer y tener la importancia al respecto. Entonces, esta pipeta cuesta alrededor de 6,000, 7,000 pesos en mercados generales, pero va a servir solamente una vez. Entonces estaríamos entrando en consumos adicionales por solamente inflar la bicicleta una vez. Entonces, por eso siempre voy a recomendar el neumático, el inflador de mano si tengo neumático. Listo, es bueno que lo carguen. Adicional a eso, ¿qué nos puede ocurrir mayormente cuando salimos a rodar? O es en especial cuando salimos a rodar. Lo que más pasa es que nos pinchemos. Entonces es bueno, adicional al neumático, cargar un kit de parches. En el mercado existen variedad de parches, sino, y de diferentes marcas. Lo principal es que sean unos parches de buena calidad que no estén cristalizados. Es importante siempre antes de salir, siempre revisar en qué calidad están los parches. Si es parche que venga con su pega respectiva, si es necesario, o si es parche autoadhesivo, que no necesitan pega. Entonces es importante saber que hay parches también que son autoadhesivos que no necesitamos pega. Listo. Adicional a eso, para poder utilizar esta pipeta de CO2 necesitamos una válvula adaptada para el tipo de válvula que tenemos en la rueda. Hay de diferentes formas, de diferentes tamaños. Aquí tenemos una válvula que lo que hace es que se pueda guardar hasta cierto tiempo la presión digamos, de la pipeta sin que se pierda o se bote. ¿Sí me hago entender? Entonces yo puedo inflar la bicicleta al máximo. Lo que hago con este es guardarlo ahí mientras tanto, mientras un tiempo, y puedo volverla a inflar después si lo requiero. Hay otras válvulas que no permiten el guardado de esa presión. Entonces ustedes ya escogen de acuerdo a su utilidad o a su, digámoslo, requerimiento. Entonces pueden haber de varias. Entonces, siguiendo con los parches, entonces son parches con pega o parches autoadhesivos y hay otras importantes. Es importante también llevar unos desmontables. Los desmontables de la llanta, ¿por qué? Porque algunas llantas traen una vena que van aquí al interior muy gruesa y va a ser muy, muy, muy difícil sacarlo. Entonces, los desmontables van a ayudarme a sacar la llanta mucho más cómodo. Listo. Sin hacer tanta fuerza, sin hacer, digámoslo, pelarme los dedos, porque tratar de sacar una llanta con una vena con los dedos se vuelve pues prácticamente una misión imposible. Se puede sacar, pero se vuelve una misión imposible con esas venas tan gruesas, ¿cierto? Entonces, al respecto, estos desmontables les van a servir mucho. Ellos en su parte inferior
traen como una apertura o un ganchito, ¿cierto? Eso lo que va a hacer es que me va a ayudar a anclarlo al radio. Si lo vemos acá, esta partecita yo lo meto y lo que me va a ayudar es anclarlo y dejarlo ahí puesto para yo utilizar en la otra y hacerlo en otro sitio. Listo. Entonces, para ayudarla a sacar mucho más fácil. Como recomendación, no se recomienda, como recomendación, las palancas, estas palancas para sacar la llanta, no las consigan metálicas, porque las metálicas me van a dañar el rin o me pueden pisar o masticar o presionar el neumático. Entonces lo que va a hacer es dañar el neumático nuevo o me daña o me, digamos, me fisura, digamos, el rin. Entonces es muy importante saber que esto se tiene que hacer con unas palancas más o menos de un material de polipropileno o un plástico duro o rígido que me permita hacerle la fuerza necesaria. Listo. Esto es lo más común que me pueda pasar, un pinchazo a la salida, pero les recomiendo también que salgan con esta piececita. Esta piececita es un eslabón rápido de cadena. ¿Qué va a hacer este eslabón rápido de cadena? Dado o cualquier circunstancia o algún inconveniente con la cadena, una ruptura, ella me va a permitir unirlo mucho más fácil. Entonces se recomienda tener este eslabón rápido de cadena. El eslabón rápido de cadena viene por velocidades de acuerdo a la cadena. ¿Se acuerdan que yo ahorita les mencioné que la pacha viene por velocidades, ¿cierto? Entonces la cadena también debe ir por las mismas velocidades que tiene la pacha. Entonces, eso es en cuanto a los espacios que debe tener digamos, la cadena o la dimensión que va a tener la cadena. Entonces, este se va a adecuar a la velocidad que tenga la cadena. ¿Sí me hago entender? Entonces, si la cadena es de 7 velocidades, se va a conseguir un eslabón rápido de cadena de 7 velocidades, de 8, 9, 10, de 11 y hasta de 12 velocidades los hay. Listo, entonces, de acuerdo a las velocidades que yo maneje o ustedes manejen dentro de su bicicleta, es importante que lo tengan para eso, como esa característica. Listo. Entonces, en este momento vamos a proceder a hacer, digámoslo, una labor un poquito más práctica. Vamos a desmontar una rueda y vamos a poner un parche o a cambiar el neumático, lo que parezca mucho mejor. Listo. Entonces, me voy a ir un momento para la parte trasera de la bicicleta y les voy a enseñar cómo retirar la rueda trasera. ¿Para por qué? Para hacer un cambio, ya sea de neumático, cualquiera de los dos, o para hacer, digámoslo, o poner un parche. Vamos a realizar los dos. El que mejor les parezca, lo van a utilizar, pero recuerden siempre llevar el neumático. Como medio principal para retirar la rueda trasera, siempre vamos a poner el cambio más bajito, o sea, piñón más pequeño y plato más pequeño. ¿Por qué lo pongo plato pequeño y piñón más pequeño? Porque ahí el cable no va a tener resistencia. Listo. El tensor no va a estar estirado, el descarrilador no va a estar estirado y puedo retirar la rueda mucho más fácil. ¿Cómo lo voy a realizar? Simplemente voy a abrir la aguja, yo ya lo tengo en esa velocidad, suelto y mire qué fácil fue retirar la rueda. Al momento de montarla va a ser igual de fácil. Entonces es importante saber cómo retirar la rueda. Entonces, como lo mencioné, piñón más pequeño y plato más pequeño para que salga mucho más fácil. Como truco, siempre estiremos un poquito el tensor. ¿Para qué? Para que al momento de soltar la rueda salga cómodo, porque si no, se me va a enredar dentro de las roldanitas del tensor. Listo. Voy a volver por acá. Y les voy a mostrar. Esta rueda ya está desinflada, es como si estuviera chuzada. Listo. Si lo pueden ver acá, esta rueda ya está como chuzada. Entonces lo que voy a hacer inicialmente va a ser despegarla, destalonarla de donde estaba fija digámoslo, en la llanta. Perfecto. Listo. Destalonarla. Mire, la destalono, tan, tan, tan. Listo. La estoy destalonando, perfecto.
Muy bien. Paso siguiente, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a coger una de mis palancas y voy a ubicar la válvula lo más abajo posible. Me voy a ir al contrario de la válvula. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil retirar la llanta, ¿cierto? Lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente voy a incrustar o voy a meter una de mis palancas para retirarlo y la voy a fijar al radio. ¿Sí lo ven? Ahí. ¿Se acuerdan que yo se los mencioné ahorita? Es esto. Listo. En ese momento yo ya tengo la forma de cerquita de esta palanquita voy a meter la otra, porque si la meto en otra parte mucho más lejana, o sea, por ejemplo por acá, va a ser muy difícil meterlo. Entonces lo ideal sería meterlo lo más cerquita y ya con esa abrir toda la rueda. Listo. Entonces acá voy a meter la otra palanca. Mire qué fácil. Y voy a ir sacándola poco a poco. Voy a ir sacándola poco a poco. Ya pude abrir la llanta, ya sigo el recorrido. Y ya solté la rueda. Listo. Recojo mis materiales. Siempre importante tener las herramientas visibles para que no se les vayan a perder. Entonces, cambio de sentido de la válvula. Levanto. Empujo la válvula. Y ya puedo sacar el neumático. El neumático que necesita reemplazarlo o ponerle un parche. Listo. Lo voy a poner por acá. Para ahorita podamos poner el parche. Entonces lo que voy a hacer acá es, antes de empezar a hacer cualquier, digamos, maniobra o empezar a poner parche o empezar a poner neumático, lo que voy a hacer es revisar si por algún lado todavía está incrustado el chuzo o todavía tenga, digamos, la perforación. Listo. Entonces, voy a revisar con la mano muy suave. ¿Para qué? Porque si se lo encontramos no vamos a chuzarnos o nos vamos a herir la mano. ¿Listo? O nos vamos a cortar, perforar la mano. Voy a revisar todo el contorno de la rueda para así detectar dónde fue que se chuzó o si todavía el chuzo está adentro. Listo. Lo reviso, muy importante revisarlo por las caras. Esas caras, muchas veces nosotros nos centramos en revisar la parte superior, en la parte de contacto o de fricción, pero nos olvidamos de esta zona que también es susceptible a que un vidrio o un, digámoslo, un clavo o algo se pueda meter por ese lado lateral y no nos hayamos dado cuenta. Y podemos pasar la mano derecha y no sentimos nada. Listo. Entonces, cada vez que monte y lo volvemos a montar y en cuestión de 3, 2 kilómetros más, ya vamos a tener la bicicleta otra vez o la llanta abajo. Entonces, reviso para el otro lado. No tenemos nada, en este caso no tenemos nada, la voy a dejar aquí de lado y me voy a centrar en el neumático. Listo. Y siempre voy a tratar de que la bicicleta, si todavía tiene, digámoslo, aire, soltarlo. Presionar la válvula y soltar el aire necesario. Listo. Entonces lo que voy a hacer aquí es estirarlo. Voy a coger el inflador. Por eso es bueno llevarlo. Voy a coger el inflador. Voy a inflar un poquito. Inflo un poco y voy a buscar el sonido del aire escapándose. El sonido del aire escapándose
se siente de inmediato. Entonces, o si es muy pequeñito, voy a irme para la válvula y voy a empezar a irlo buscando. ¿Por qué? Porque esta zona de la cara es muy sensible. Entonces, voy a primero escuchar y después pasando todo el contorno hasta encontrarlo. Se va a sentir un vientecito y una presión en esta zona de la cara, para poder detectar dónde está perforada la llanta, el neumático. Entonces voy a revisar todo el contorno hasta encontrarlo. Por ejemplo, acá ya lo tengo. Acá ya tengo el chuzo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a marcar, lo voy a seleccionar y voy a mirar en qué posición está, qué tan grande es. ¿Por qué? Porque si no es muy grande, le puedo poner un parche. Si es más grande, si no es muy grande, le puedo poner un parche. Si es muy grande ya, es mejor reemplazar el neumático porque no puedo poner muchos parches seguidos. Entonces, la idea es que sean huecos pequeñitos, sin mucha, digámoslo, sin mucha apertura. Entonces, acá ya lo tengo. Lo que voy a hacer es desinflar. Desinflar el neumático. Terminarlo de desinflar. Si no se ha desinflado, como siguiente paso, ya lo tengo seleccionado, ya lo tengo señalado. Entonces lo que voy a hacer es primero lijar. Voy a lijar una sección grande. Voy a, por ejemplo, el huequito está acá, en esta parte. No sé si lo logran ver bien. Exacto. Está, el huequito está en esta posición, está aquí, exactamente en el centro. Ya lo tengo señalado, ya sé dónde está. Pero voy a lijar toda esta sección. ¿Por qué voy a lijar toda esa sección? Porque el parche necesito que todo el bordeado del parche necesito que se me pegue. Entonces, a esa misma sección donde yo voy a lijar, voy a echarle el pegante. O si es autoadhesivo, voy a pegarlo ahí. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger un pedacito de lija. Voy a coger un pedacito de lija. Yo corro esto por acá porque trabajar incómodo es muy maluco. Voy a ponerlo por acá. Entonces, ahí se me perdió. Es bueno señalarlo, siempre es bueno señalarlo para saber dónde lo teníamos. Listo, ya lo volví a encontrar. Acá lo tengo. Listo. Lo que voy a hacer es lijarlo lo que más pueda. Esa sección grandecita, para poder pegarlo fijo y que no se me vaya a escapar el aire. ¿Por qué elijo? Porque el neumático puede tener grasa, puede tener impureza, puede tener, digamos, tierra, polvo, y cuando al momento de echarle el pegante o ponerle el pegante no se va a pegar lo suficiente. Entonces lo que voy a hacer es lijarlo lo que más pueda. Lijo, 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 lijo. ¿Que se va a desgastar? Pues posiblemente, pero no va a pasar de ahí, no va a pasar absolutamente nada si lijo de más. Listo. Si lijo de más, en ese sentido, pues digamos que ya se comió todo el neumático y le va a tocar poner uno nuevo, pero lijar es una de las partes más importantes para poder poner el parche nuevo. Listo. Entonces ya elige la sección que yo quería lijar. Esta sección grande. ¿Qué voy a hacer después de ahí? Lo que voy a hacer es coger mi pegante, como lo vemos acá, en este caso no está abierto, entonces les recomiendo también antes de salir revisar el pegante, porque el pegante después de cierto tiempo pierde su propiedad y se cristaliza, entonces ya no va a servir. Al momento de ustedes salir a montar, se perforó o se chuzó la llanta, entonces lo que vamos a hacer es tratar de revisarlo, si no, ir a comprar uno nuevo. ¿Por qué? Porque para no tener inconvenientes y no quedarme varado en medio de la calle. Entonces lo que voy a hacer es echarle
pegante. Yo abro bien esto. Listo, echarle pegante. Y lo voy a esparcir por hasta donde yo elige. Perfecto. Entonces voy a echar bastante pegante. Estoy echando lo más posible de pegante y lo voy a ir extendiendo con la basecita del tubito de pegante. Porque lo extiendo con esto y no con el dedo, porque utilizar el dedo en este espacio se vuelve en arena, se vuelve llena de arena, se vuelve pegada, entonces se vuelve incómodo utilizarlo con el dedo. Entonces yo por eso utilizo la basecita del pegante. Entonces yo le echo buena cantidad de pegante para no tener inconvenientes. Extiendo, extiendo. Al principio te va a quedar como brillante. Te va a quedar brillante. Él se va a ir tornando mate. Entonces, en ese momento, yo lo dejo ir secando un poquito, nada de utilizar candela, nada. Esperar es mejor. Entonces, puedo ir extendiendo y voy a ir sacando mi parche, ya sea automático o ya sea, perdón, autoadhesivo o ya sea el que necesite esta peguita. Lo estamos haciendo con el de la peguita en este preciso momento. Cuando ya se empieza a tornar como mate, reviso bien, se está tornando como mate, lo que voy a hacer es coger y pegar el parche en el centro donde está el huequito, en el centro. En ese momento lo que voy a hacer es con mis 2 dedos pulgares apretarlo y dejarlo al promedio 2 a 3 minuticos, mientras que se termina de secar el pegamento con el bordeado del parche. Lo sostengo, lo sostengo, lo sostengo, lo sostengo, lo sostengo al promedio 2 a 3 minuticos. Vamos a esperar esos 2 o 3 minuticos para que veamos el resultado de cómo queda en un parche bien pegado. Muchas veces yo utilizo algo como utilitario desde mi experiencia, para poder hacerlo. Y es que utilizo un caimancito de esos de pisapapeles. Un pisapapeles, lo que me va a hacer ese pisapapeles con 2 monedas de 100, y lo que va a hacer es evitarme, digámoslo, tener este espacio de los 2 minuticos. Es importante también escuchar a los demás, aprender del que ya ha tenido un poquito de experiencia, entablar conversaciones con los amigos mientras que hacemos esta actividad de esperar. Listo. Darle también poder de decisión a otras personas con respecto a esta labor, pero la idea es también que ustedes lo aprendan. Entonces, trabajar en ese sentido, créame que les va a ayudar bastante. Bueno, pasados los 2 minutos, ya vamos a poder proceder a estirar un poquito ese parche. ¿Para qué? Para que quede completamente adherido y fijado a mi neumático. Ya puedo ir retirando hacia afuera estos papelitos. Muchas partes los dejan, otros no los retiran. A mí me gusta siempre retirarlos, siempre hacia afuera. Nunca lo levanten de adentro hacia afuera porque me voy a llevar el parche. Listo. Entonces siempre, perdón, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera para poder retirarlos. Exacto. Muy bien. Espero que también lo estemos haciendo en casa los que quieran para que cojamos práctica. Práctica también hacia el maestro. Entonces la idea es que también lo vayan practicando y no solamente se enfrenten con esto en la casa. En la calle, perdón. Listo. Me voy a acercar a la cámara para que ustedes lo puedan observar mucho mejor. Mire cómo se queda de bien adherido el parche cuando yo lo pongo de buena manera. Listo. Perfecto. Entonces lo que procedo aquí es inflar de nuevo para determinar si me quedó bien puesto el parche o si no, para corregir.
siempre tratemos de fijar bien la herramienta, siempre las válvulas, para que no las vayamos a dañar. Reviso el parche, no bota aire, quedó perfectamente puesto el parche y ya puedo montarlo de nuevo. Listo. Entonces me voy a ir para adelante. Me voy a ir para adelante, así inflado un poquito. Listo, perfecto. Lo voy a dejar así inflado un poquito. Y lo que voy a hacer es, lo voy a poner así inflado, digámoslo, este poquito, con el objetivo de que cuando yo lo meta, se me entre perfectamente por todos los lados. Listo. Entonces, yo lo que hago es dejarle ese aire que tiene, meterlo. Cuando ya lo meto, le puedo sacar el aire. Porque si lo dejo con ese aire, al tratar de volverlo a meter con las palancas, lo que va a hacer es que me va a pinzar o me va a masticar el neumático, me puede chuzarlo de nuevo. Listo, o lo puede perforar de nuevo. Entonces voy a poner primero la válvula. Ubicamos la válvula dentro de la llanta, meto y entro la válvula. Entonces, ¿qué estoy garantizando en este momento cuando lo meto inflado? Primero, que no me va a entrar doblado o retorcido o torcido. Listo. Porque andar con un neumático torcido es como andar con un torniquete y eso es como ir montando a caballo. Entonces, si lo ven, va a entrar mucho más cómodo, un poquito inflado. Listo. Entonces, si lo podemos ver acá, mire que me entró perfectamente. En este momento, lo que yo voy a hacer es meter la parte de abajo del neumático. Se puede meter con las manos sin ningún inconveniente. Entonces, se puede meter, si lo ven, se puede meter sin ningún inconveniente. Aquí lo tenemos. Listo. Tratamos de meterlo. Puede que en algunos momentos yo lo meta y se me sale al otro, pero es cuestión de paciencia, no de desesperarse, porque en la bicicleta, si nos desesperamos, no digamos, podemos hacer cosas mal. Listo. Entonces, por ejemplo, yo ya llegué aquí a que ya no me puede entrar con la mano, ya tengo que hacer mucha fuerza. Entonces, lo que voy a utilizar son estas palancas. Qué pena, la recojo por acá porque me cayeron ahorita. Entonces, primero voy a utilizar una. Ahorita las utilizamos de esta manera, o sea, como si fuera una cuchara para poder retirarlas. Ahorita puedo utilizarlas de la modo contrario, porque esta montañita o digámoslo, esta protuberancia o digamos, este chichón me va a ayudar a que entre mucho más fácil. Entonces, voy a agarrar con el rin la parte superior. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Puedo entrarla de las dos maneras. ¿Sí lo ven? Pero antes de terminar a hacer eso, se me olvidaba, es botar el aire para no masticar el neumático. Vaciar el aire que tenga. Mire que entra muy fácil porque se desliza a través de la herramienta. Y ya tenemos, digámoslo, la llanta adentro, fijada, parchada. Lo que vamos a proceder es a inflar de nuevo la llanta. ¿Para qué? Para que podamos continuar con nuestra salida. Fijamos, sostenemos y vamos a inflarlo de nuevo. Muchos en otras ocasiones o muchas personas en este momento ya montan la llanta y es solamente inflarla directamente la llanta. A mí me gusta inflarla antes de montar. Eso ya depende de cada uno. Cada quien elige cómo puede o cómo su método le es más efectivo. Por ejemplo, a mí es más efectivo inflarla con la llanta suelta. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengamos esta llanta o esta válvula que nosotros la conocemos como válvula de moto o de carro. También puede tener la otra válvula, que es la válvula presta. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es terminarla de inflar. Entonces, con esa válvula presta, yo
puedo mover, digámoslo, acá adentro y puedo dañar el émbolo que va dentro de la válvula. Entonces es bueno hacerlo sin montar de nuevo la bicicleta porque al moverse se puede caer. Inflada la llanta, suelto, ella me va a botar un poquito, no se asusten. Entonces en este caso no me boto, pero normalmente bota presión. Lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy para atrás de la bicicleta. Listo, tenemos, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a estirar la pata del tensor. Centro en el piñón más pequeño como lo tenía, dirijo y entra. Si ven cómo es de fácil, lo vuelvo a repetir. Estiro pata del tensor, levanto, pongo en piñón pequeño y dirijo. Y ahí me queda centrada la rueda. Sostengo y cierro la aguja. Y ya me quedó parchada y con aire para poder continuar con nuestra ruta. ¿Listo? ¿Cómo les pareció? Espero que me lo dejen en los comentarios de este encuentro. ¿Cómo les ha parecido? Las dudas, los inconvenientes, vamos a tratar de responderles por medio del chat todas las inquietudes e inconvenientes que han tenido y las sugerencias también si las hay. Listo. Entonces, recuerda que esto fue un encuentro de siéntete segura al momento de salir a rodar en tu bici. Podemos, digámoslo, escucharnos, conversar, decidir sobre muchas cosas sobre la bicicleta, pero me gusta el ciclismo como ese método de empatía que se genera. Usted ve un ciclista y siempre te va a saludar al momento de salir. O te pasa, o te rebasa, o de vez en cuando un ciclista te saluda. Una persona cuando conversa o cuando conoce personas nuevas al momento de salir, siempre se trata en libertad, siempre se trata desde respeto. Entonces me gusta que formemos comunidad de ciclismo. Y más ahora con este mes de las madres, donde buscamos que salgan un poquito más seguras, que se liberen ese conocimiento para que ustedes al momento de rodar sientan esa comodidad. Me gustó haber estado con ustedes hoy. Recuerden mi nombre es Roberto Serna, mentor de la Escuela de Naturaleza y Sostenibilidad y los estaré esperando en los cursos de mecánica que estamos dictando desde Confama. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan. Se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido. Lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido, y saldrá nuevamente en tu costado. Y dirás frente al mar, ¿cómo he podido, anegado, sin brújula y perdido, llegar a puerto con las velas rotas? Y una voz te dirá, ¿que no lo sabes? El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Un poema llamado El Doliente y escrito por el poeta chileno Oscar Hahn es nuestra forma de proponer conversación e invitarte a hacer una pausa para la reflexión. Siempre es tiempo para el amor, la compasión y la justicia.